Ahora vamos a hablar un poco del texto que Freud escribe en 1914, que es Introducción al Narcisismo. Mucho después de teorías infantiles, mucho después de 3 ensayos, Freud va a tratar de desarrollar la idea de lo que para él es el narcisismo. Y lo que va a decir es que el narcisismo es básicamente darle un trato sexual parecido al que se le daría a otro cuerpo al propio cuerpo. Esto tiene bastante sentido, ¿verdad? Lo que voy a decir es que nos vamos a poner a estudiar el narcisismo desde 3 teorías para estudiarlo. Y son súper importantes definirlas y poder diferenciarlas. La primera en la que va a ser pie es la perversión versus el desarrollo sexual normal. La segunda, las neurosis narcisistas versus las neurosis de transferencia. Y la tercera, la vida anímica en niños y pueblos primitivos. Si vamos a la primera, lo que está diciéndonos acá es que la perversión en realidad se da cuando hay una sobreestimación del objeto y ya no se hace en forma natural del desarrollo sexual normal, en donde por ahí aparece el narcisismo primario, lo que vendría a ser toda la parte autoerótica del niño en la sexualidad infantil, en lo que es 3 ensayos lo desarrolla bastante bien, sino que está hablando de una perversión, es decir, cuando ya se está cambiando esa meta por el objeto sexual. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de perversiones? Bueno, a eso se refiere con la primera teoría de la perversión versus el desarrollo sexual normal, diciendo también que hay perversiones en todas las personas normales dentro de lo que es su desarrollo psicosexual. Después va a hablar de las neurosis narcisistas versus las neurosis de transferencia. Y aquí nos va a hacer referencia a que existen las neurosis narcisistas y las de transferencia, dígase de esta manera. Las de transferencia son en las que sí se puede analizar que están poniendo en uno algún tipo de situación, vaya a decir uno con una neurosis obsesiva, una neurosis histérica, en donde al hacer análisis con el paciente, Freud podía descubrir dónde estaba la persona implicada en sus problemas o sus fantasías que estaban reprimidas. Sin embargo, Freud va a definir a las neurosis narcisistas como aquellas que son las parafrenias, las esquizofrenias, en donde hay un extrañamiento del mundo exterior porque solo lo que importa es la libido yoica. En cambio, las neurosis de transferencia, las personas eran más fáciles de detectar en sus problemas. ¿Por qué? Porque las ponían en otro objeto, o en su fantasía, o en la transferencia que hacían hacia el analista. Y la tercera, que es vida anímica en niños y pueblos primitivos, que lo que va a decir ni más ni menos es que nosotros tenemos algún arraigo en pueblos primitivos de aquello que fue nuestra vida anímica en niños. Quiere decir que en algún momento aquello que era el pensamiento mágico de yo tengo el elefante más grande, mi papá es el mejor, yo voy a ser un superhéroe, en los pueblos primitivos se repite. Es como que toma algo de aquel narcisismo primario y después se convierte en esta fantasía de que megalómana, de que podemos controlar algo, que podemos hacer llover, que podemos hacer, etcétera, etcétera. Dentro de lo que es son estas 3 teorías, yo quiero que ustedes vean el cuadrito que armé, que está buenísimo, porque puede desarrollarlo así simple y chiquitito. Perversión versus desarrollo sexual normal. Vamos a repasar. La perversión absorbe toda la vida sexual de la persona, ¿sí? El yo está súper divinizado, está todo adentro, está todo en mí. En el desarrollo sexual normal hay un egoísmo inherente a la pulsión de autoconservación. ¿Por qué? Porque Freud dice que es necesaria cierta cantidad de narcisismo para poder preservarnos, para poder autovalarnos. ¿Se acuerdan de la frase que dice, para poder querer al otro yo tengo que quererme a mí mismo? Bueno, de ahí viene este pensamiento de la autoconservación. Si yo no estoy bien conmigo, ¿cómo voy a estar bien con los demás? Entonces diríamos que el narcisismo es necesario para todos los seres humanos, un poco y en cierta cantidad. La segunda parte va a hablar de la neurosis narcisista que les explicaba antes versus las neurosis de transferencia. Y acá está donde decía que algunas tenían o eran fácilmente ejecutables en análisis, como las neurosis de transferencia, porque podíamos ver mediante las histerias o las neurosis obsesivas que si bien había un extrañamiento del mundo exterior, la libido estaba en fantasías, entonces podía hablar con el analista y el analista descubrir que estaban ahí reprimidas. Pero Freud en esa época, si bien ahora es distinto, porque se pueden analizar parafrenias, decía que las esquizofrenias o las demencias precoces, el extrañamiento del mundo exterior era tal y la libido estaba tan puesta en el yo que no había manera de pescar o pesquisar aquello que la persona estaba reprimiendo, porque todo estaba puesto al servicio del yo, la libido en el yo. En cambio, en el otro dijimos la libido en las fantasías. Y por tercero y último, la vida anímica de los niños, que dice que es una sobreestimación del poder de los deseos, de que está por arriba de todo, hay un pensamiento mágico, y en los pueblos primitivos pasaba algo parecido, había una investidura libidinal del yo, pensando que todo lo podían controlar. Ese es el cuadro que explicaría un poco eso. Por otro lado tenemos la metáfora de la ameba, la famosa ameba. ¿Qué va a pasar con la metáfora de la ameba? Acá lo que nos va a decir Freud es que en realidad
tenemos, este seríamos nosotros, ¿no es cierto? Y tenemos una investidura liminal del yo, que lo que va a hacer es pasar unos pseudópodos, es decir, va a investir libidinalmente a un objeto. ¿Y qué va a pasar? Cuando se cambia y se transforma de investidura liminal del yo a libido de objeto, se va a trabajar como investidura de objeto. Esta es reversible. ¿Por qué va a decir que es reversible? Porque uno no está todo el tiempo brindando y se queda sin nada, sino que va, vuelve, retorna, me quedo con un poco. Entonces lo que va a decir es que esta libido de la investidura libidinal del yo que se transforma en la de objeto, a veces va a volver y fluctuar, es fluctuante. Y lo que va a decir es que siempre va a quedar un reservorio, que es este chiquitito, que es el autoerotismo irreversible, que es el que traemos desde pequeños. Siempre va a quedar algo para nosotros. No es que, aunque nos enamoremos muchísimo de una persona, algo de irreversible, de investidura irreversible va a quedar. ¿Sí? Siempre queda un reservorio. Cuando vuelve y vuelve a nosotros, se llama libido yoica. Y cuando está en el objeto, se llama libido de objeto. ¿Sí? Una es irreversible, que es la que tenemos para siempre, y dentro de la ameba esta sería un autoerotismo, y en la otra sería cuando se convierte en investidura de objeto libidinal, que es retorna, recuerden, y cuando vuelve se llama yoica y no de objeto. Bueno, Freud dice que en realidad hay una sola libido, y esto es importantísimo, porque dice que en realidad aparece un balance entre esta libido de objeto y la libido yoica. Por ejemplo, en los enamorados la libido de objeto está en su punto máximo, tipo puesta en el objeto. Más gastas de una, más se empobrece la otra. Entendemos por esto que tenemos más libido de objeto puesta en la persona que amamos y entonces tenemos un poquito menos para nosotros, pero siempre recuerden que queda el autoerotismo, que es irreversible. Y en los paranoicos pasa al revés. Tienen muchísima libido yoica, gastan muchísimo de esta y se empobrece la otra. Entonces no tendría tanto para ofrecer a nadie en un objeto externo. Lo que Freud va a decir de las parafrenias, recuerden que la libido yoica está a full. Hay un extrañamiento del mundo exterior, de las personas, de las cosas, de lo que fuera, de las actividades de afuera, y entonces quedan por fuera del dispositivo analítico, que es lo que conversábamos anteriormente. A esto le llama narcisismo secundario, que igual tiene bases en el narcisismo primario, pero se llama narcisismo secundario. Y en las neurosis lo que pasa es que las neurosis histéricas, obsesivas, también hay un extrañamiento del mundo exterior. Esto hay que repasarlo bien. Sin embargo, está puesto la libido de objeto en la transferencia, ¿sí? Y eso es lo que hace que sea fácilmente analizable una neurosis histérica o obsesiva. Y lo que va a decir es que, por ejemplo, en las infantiles o en el pensamiento mágico que se desarrolla en ellos, en las etapas infantiles, se amplifica el estado que ya había existido antes. Es decir, el niño después va mejor dicho, la persona que crece va a retornar a ese estado de pensamiento mágico que tenía y ahí se puede ligar con lo que es el pensamiento de grandeza, el sentimiento de superioridad o de megalomanía.